con este curso de selección del donador, ya vamos a la última parte que sería los medicamentos, ¿no? Finalmente, una gran cantidad, si no es que prácticamente todas las personas se automedican, ¿no? A veces sí por una indicación médica bien establecida por cualquier enfermedad o los pesares del día a día, ¿no? Desde un analgésico, inclusive antibióticos, aunque poco a poco se ha regularizado mucho más, ¿no? En la última década, pero pues todavía existe, ¿no? El acceso libre a veces a antibióticos que compran en tiendas de la colonia o que directamente tienen de algún tratamiento previo. Entonces sí es muy importante que le preguntemos a los donadores qué medicamentos han estado tomando o si están bajo un tratamiento, porque de aquí deriva a lo que hemos visto previamente, que a lo mejor el medicamento como tal no es un criterio de diferimiento, pero sí lo es la enfermedad que lo generó, ¿no? Entonces vámonos por orden alfabético literal. Acitetrina. La citratina finalmente es un medicamento que vamos a utilizar, es un retinoide, se utiliza para sobre todo psoriasis y algunas dermatosis secundarias, pero tiene un gran efecto teratogénico. Aquí vamos a hacer un diferimiento por 3 años. Además de este efecto teratogénico, muchas de las enfermedades que están de fondo tienen una característica inmune que nos tenemos que esperar con esta donación. En el caso del acné, el acné no es medicamento, pero sí nos lleva al uso, ¿no?, de medicamentos como sería la isotetrinoína, el etretinato y algunos otros retinoides, y que depende de qué tipo de medicamento es el que he utilizado, es el que vamos a diferir, ¿no? El más común, sinceramente, es la isotetrinoína. Hay que preguntarlo, sobre todo si vemos algún donador que tiene mucho acné. Vamos a preguntarle, oye, ¿estás en tratamiento? ¿Sabes que sí o sabes que no? Podemos valorar propiamente el acné. En sí, la patología pues no es una causa de diferimiento, pero sí lo va a hacer uno si está tomando un antibiótico oral. Si es así, lo vamos a diferir por 7 días. Si está tomando isotetrinoína, por ejemplo, serían 28 días. La citetrina, ahí sí definitivamente 3 años. Y el etretinato, sería una exclusión permanente con ellos. Entonces sí es muy importante hacer énfasis con esto, ¿no? En el caso de tener un adenoma prostático o una hiperplasia benigna de próstata, que también es algo bastante común, si bien estos no nos generan un diferimiento, tenemos que estar preguntando qué medicamentos está tomando. En el caso de adenoma de próstata o hiperplasia benigna de próstata, que finalmente pues son enfermedades que son muy comunes en nuestra comunidad, tenemos que valorar, si bien la enfermedad en sí no genera un criterio de diferimiento, sí algunos medicamentos. Por ejemplo, aunque son adaptos las personas que tienen la hiperplasia benigna de próstata, tenemos uno que descartar: malignidad. Descartar, y aunque aquí no lo mencionan, que haya una inflamación relacionada a infección, por ejemplo una prostatitis o alguna situación por el estilo. Y aparte de esto, que no esté en tratamiento con algún inhibidor de la 5-alfa reductasa. Entre ellos, finasteride y dutasteride. El finasteride, que es el que más dejan, es un diferimiento de 28 días, ¿sale? Ahora, si yo estoy tratando esto con tamsulosina, dafodil, que son un poquito más raros, no hay ningún problema, ¿no? La tamsulosina es el más común, ¿no? Estos bloqueadores de la alfa 1, sí es más común, pueden donar sin ningún problema, claro, siempre y cuando no tengan ningún tipo de problema con retención de orina y demás, que a veces ahí sí tendríamos que valorar por criterio médico, ¿no? Y en el caso de finasteride, que también se deja, entonces sería de 28 días y dutasteride 6 meses. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la alopecia? Que a veces también pueden dejar estos medicamentos ese mismo tiempo, ¿no? Si recuerdan, dentro del tratamiento de la alopecia está tanto el finasteride como el dutasteride y algunos otros. Entonces es importante que hagamos la pregunta directamente. El criterio de diferimiento pues sería la ingesta de estos medicamentos como tal. Y de aceptación pues sería básicamente que yo tenga alopecia, que el tratamiento sea con alguno de ellos, pero que ya hayamos pasado el tiempo de diferimiento. En el caso de analgésicos y antiinflamatorios, aquí tendríamos que esperar al menos 72 horas, siempre y cuando una observación. Primero, vamos a aceptar a aquellos donadores que a lo mejor están tomando el medicamento con AINES,
sobre todo tópicos, y esto no hay ningún problema con la aplicación. En el caso de aceptar personas que están tomando AINES, es muy importante que cuando fraccionemos la sangre no obtengamos plaquetas, ¿vale? A estas no se van a utilizar. Estos medicamentos pueden ser desde la vilaspirina, clopidogrel, naproxeno, lo que gusten, ¿no? Ketorolaco, diclofenaco, paracetamol. Son 72 horas de la última toma. Entonces, si uno decide, ¿sabes qué? Yo como donador tuve dolor de cabeza ayer, me tomé un paracetamol, ¿puedo donar? Sí, sí puedo donar, pero yo hago una anotación, ya sea en una etiqueta, directamente en la historia clínica, de que de este donador no se obtenga plaquetas. Básicamente el plasma pues se desecha como plasma envejecido o plasma deficiente de factores labiales de la coagulación, que es el nombre correcto, ¿no? Básicamente, ¿no? Cosa que curiosamente en el punto número 6 de la norma anterior, bueno, de la norma en general no ha cambiado, ahí ya se refería, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a dar el diferimiento de 5 días o de 72 horas dependiendo del medicamento analgésico, pero siempre y cuando vayamos a sacar plaquetas. Realmente sí podíamos pasarlos a donar sin problemas, pero que no se hiciera esto. ¿Qué se hizo ahora? Bueno, se dejó muy puntual y muy explícito esta situación. Y la otra es que se disminuyó de 5 días a 72 horas. ¿Vale? Ojo, también hay que ser francos. Si por alguna situación mi donador está tomando medicamentos analgésicos porque tienen algún tipo de dolor derivado de una lesión, que esta sí sea objeto para sacarlo del proceso, pues hay que sacarlo, no por el medicamento sino por la causa. En cuanto al uso de medicamentos con hormonas para crecimiento muscular, aquí vamos a tener que valorar qué fue lo que se aplicó. El tipo de diferimiento sería temporal o permanente. Aquí hay que evaluar el tipo de medicamento. Los anabólicos, los esteroides, hormonas masculinas de crecimiento, hay que evaluar si son derivados de plasma o si son recombinantes. ¿A quiénes vamos a diferir? De manera permanente a los que hayan recibido hormona de crecimiento o gonadotrofina derivado de extracto de pituitaria. Ahí no podemos utilizarlo, sobre todo porque existe el riesgo de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. De manera temporal, solo aquellos que han usado anabólicos, esteroides, hormonas derivadas de la testosterona o hormona de crecimiento recombinante con fines de crecimiento muscular, hasta completar un año de la última administración. Cosa que antes no, antes si preguntamos, ¿has usado esteroides, anabólicos, te has inyectado algo? Sí, pues ya no puedes donar nunca. Actualmente sí dejan al menos esta chance, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, y la verdad es que la mayoría de los anabólicos que utilizan los fisicoculturistas suelen ser anabólicos que se obtienen de manera recombinante, no por extractos de pituitaria. ¿A quiénes sí? Bueno, aquellos que tienen baja talla de nacimiento y que no logran, ¿no?, su crecimiento ponderal y que empiezan con un tratamiento con sustitución de hormonas, ¿no? Y que estos sí sean por extracto de pituitaria. Es raro, pero son cosas que normalmente sí conocen, ¿no? En el caso de la homeopatía, pues ninguno, ¿no? La homeopatía no genera ningún tipo de diferimiento, pero ojo, hay que ver por qué están tomando la homeopatía. Oiga, toma medicamentos solo homeopatía, pásele. ¿Y por qué la toma de pura casualidad? ¿Me pudiera decir si trae alguna enfermedad? Sí, es que fíjese que la tomo porque tengo cáncer. Ay, no, pues no puedes donar, ¿vale? Eso es muy importante porque a veces se nos olvida. El hecho de que estén tomando cualquier tipo de terapia, si sirve o no, independientemente de esto, pues hay que ver por qué lo toman, ¿no? Entonces, si la causa por la que lo toman genera un diferimiento, pues diferimos, ¿no? En el caso de infertilidad, aquí necesitamos evaluar la causa de la infertilidad. En caso de que por supuesto esté bien diagnosticada, ¿no? Hay personas que por sí mismos van y quieren tener más hijos o buscan hasta embarazos gemelares y cosas por el estilo, porque ya hay de todo, ¿no?, en este mundo. Y nosotros vamos a aceptar, por ejemplo, a hombres con infertilidad causada por azoospermia o oligospermia. No hay ningún problema. ¿A quiénes vamos a diferir? A mujeres que estén en estudio de fertilidad, que tengan algún tratamiento heterólogo de la reproducción asistida hasta completar al menos 12 semanas de la última dosis, ya sea de clomifeno o de cualquier inductor de la ovulación. ¿Por qué? Porque no sabemos si está embarazada, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente de esta situación. De hecho, en general, a cualquier mujer que pudiera tener algún dato de que pudiera estar embarazada, pues hay que preguntarlo, ¿no?
Además de que sí se ha visto, hay estudios donde el donar sangre dentro de estas condiciones hacen que el medicamento no sea tan efectivo. Entonces pues les haríamos mosca, ¿no?, a su tratamiento para la fertilidad. Por todos estos dos puntos, ¿no? En cuanto en general, de hecho así lo pone en la norma, medicamentos. Bueno, vamos a valorar qué tipo de medicamentos. Nos vamos a ir directamente cada uno de ellos, solo para mencionarlos. Por ejemplo, en el caso de ansiolíticos y antidepresivos, que ahí está una buena lista, todo que termina en PAM, ¿no? Alprazolam, lorazepam, diazepam, venlafaxina, paroxetina, sertralina, que estos mayormente son inhibidores de recaptura de serotonina. No nos generan ningún tipo de diferimiento, pero ojo, ya habíamos mencionado, si tomo más de 2 ansiolíticos antidepresivos combinados, no puedo donar, ¿no? En caso de tener más de 2. Antiácidos, el que quieran, no hay ningún problema. Claro, oye, estoy tomando antiácidos porque me acaban de detectar una úlcera sangrante, ¿no? Y tengo melenas, ¿no? Pues no puedes donar, claro, ¿no? Antiagregantes plaquetarios, por ejemplo, ácido acetilsalicílico o clopidogrel, prasugrel o cualquiera de ellos. En general, no genera ningún tipo de diferimiento. Lo que vamos a hacer es fraccionar las plaquetas, pero sin utilizarlas. O sea, solamente vamos a tener el paquete globular, pero ojo, sí es muy importante ver por qué lo están tomando y ver si esto no nos genera también un diferimiento. Oye, estoy tomando aspirina y clopidogrel porque tuve un infarto y quedé con falla cardíaca. No, pues claro que no puedes donar, ¿no? Y cuando no hay ningún problema por esto, pues serían 72 horas posterior a la suspensión del tratamiento para ácido acetilsalicílico, que puedan dar hasta plaquetas, y de 14 días posterior a la suspensión en el caso del clopidogrel. La realidad es que difícilmente vamos a caer en algo así, ¿no? En el caso de antibióticos, por ejemplo, de la familia de tetraciclinas, como la terramicina, que es como lo más común que toma la gente, o en el caso de aminoglucósidos y demás, vamos a tener tiempos diferentes. En el caso de tetraciclinas va a ser de 28 días. En el caso de aminoglucósidos, betalactámicos, macróleos y demás, serían 7 días posterior a la suspensión del tratamiento. La realidad es que si hay antibióticos que utilizan mucho las personas, serían cefalosporinas y probablemente quinolonas, ciprofloxacino, inyecciones cada de 1 gramo, de lo mejor se me fue el nombre, de ceftriaxona, es lo más común, ¿no? Sus infecciones urinarias que están tomando ciprofloxacino o floxacino, lo que gusten, y sus dosis cada 24 horas de un macrólido también puede suceder. Entonces con ellos hay que dar solamente 7 días de diferimiento. En el caso de anticoagulantes orales sería de 7 días tras la suspensión del tratamiento, pero lo mismo, porque está tomando un anticoagulante. La gran mayoría de las veces la causa por la que las toman nos impide el poder donar, ¿no? En el caso de anticonceptivos, en general no nos genera ningún tipo de problema, salvo que a lo mejor, oye, me están dejando anticonceptivos orales porque tengo un sangrado uterino anormal muy profuso y de hecho hasta me han puesto sangre. Ay, espérate, a lo mejor ahorita no puedes donar. Entonces de la misma manera hay que estar revisando cada uno, ¿no? En el caso de anticonvulsivos, aquí va a depender de la indicación. De hecho así lo ponen ahí. Ahí dice, váyase directo a crisis convulsivos para ver qué onda, ¿no? En general no nos genera un diferimiento, pero ya mencionábamos en el caso de convulsiones, epilepsia, como tenemos que esperar. En el caso del ácido valproico, el valproato de sodio y para cualquier uso, no solamente para convulsiones, porque realmente esto se puede usar en otras cosas. Hay algunos como abortivos de migraña inclusive, ¿no? Sí tenemos que dar un diferimiento de al menos 7 días posterior a la suspensión, ¿no? Y siempre que no esté indicado para prevención de crisis convulsiva. En el caso de anticuerpos monoclonales para el COVID, que afortunadamente ya hay algunos en mercado, tenemos que esperarnos 3 meses desde la última dosis, ¿no? Ahí vienen algunos ejemplos. En caso de algún anticuerpo monoclonal en general, ahí nos vamos a esperar 4 meses. De antidepresivos en general ya hemos mencionado un poquito. Antihipertensivos no nos generan ningún tipo de diferimiento, pero ojo, hay que estar viendo que tengan una buena presión, sobre todo que no esté alta, porque mayormente es la
la causa por la que diferimos, ¿no? En cuanto a antihistamínicos no hay ningún problema, pero lo mismo, hay que valorar si el paciente no está tomando antihistamínico porque a lo mejor lo picó una abeja el día anterior y estaba todo enronchado. Pues no va a ser una buena indicación, nos tenemos que esperar por la alergia ahí. En el caso de antiinflamatorios no esteroideos, ya mencionamos que son 72 horas de la última dosis, exactamente la misma indicación cuando tomamos aspirina, ¿no? En el caso de medicamentos para la obesidad como Orlistat o la fentermina, que son los más comunes, pues no generan ningún tipo de diferimiento, ¿no? Solo ahí sí hay que estar valorando si aparte el paciente pudiera tener algún trastorno de ansiedad crónica o alguna otra situación, porque a veces están unidos, ¿no? Y en el caso de antiparasitarios como la ivermectina, albendazol, tibendazol, cualquiera de estos, aunque no generan ningún tipo de diferimiento, así de manera profiláctica, sí necesitamos de valorar el tipo de parasitosis que pudiera tener, porque ahí sí me genera un diferimiento como tal. Ya casi para terminar, tenemos por ejemplo los antirretrovirales pre y post exposición. Definitivamente esto nos genera un diferimiento de al menos 6 meses. Medicamentos antitabaco como el bupropión o la nicotina, sobre todo en chicles o parches, no generan ningún tipo de diferimiento, pero de la misma manera hay que valorar, ¿no? Si no le genera algún tipo de ansiedad al paciente. Broncodilatadores no nos genera salvo que estén acompañados de los signos y síntomas relacionados al asma. Oye, yo como persona que tengo asma, tuve ya crisis 3-4 veces en el año, requerí de hospitalizaciones y solo estoy tomando ahorita ya salbutamol, sí, pero con esas crisis previas no puede donar, ¿no? En el caso de esteroides, ya sean orales o intravenosos, tenemos que evaluar la enfermedad que lo indique, ¿no? En general el esteroide como tal no nos genera un criterio de diferimiento, solo la causa que lo lleva, ¿no? Por ejemplo, bien, inhalados tópicos o intraarticulares no nos generan en sí un diferimiento, solo hay que ver el por qué. Oye, me dieron, no sé, algún mometasona, por ejemplo, intranasal porque comencé con problemas de rinitis alérgica y ahorita traigo pues todo un catarro encima. Pues sí, el esteroide no tengo problemas, pero lo que lo condicionó, pues sí, ¿no? En el caso de estabilizante del ánimo, como el litio, no nos genera ningún tipo de diferimiento. La heparina de bajo peso molecular sí, lo que es la enoxaparina, dalteparina y fondaparinux. Sí, tenemos que evaluar por supuesto la enfermedad clínica y son mínimo 7 días de la última dosis. Que afortunadamente es muy común, que a lo mejor tuve algún tipo de cirugía, a lo mejor menor, mayor, lo que quieran, y durante mi tiempo hospitalizado pues me pasaron enoxaparina para evitar pues hacer una profilaxis primaria de algún trombo, ¿no? Entonces si es así, nos tenemos que esperar mínimo 7 días de la última dosis, pero siempre evaluar por qué me la pusieron. Ah, es que me fracturé la cadera. No, pues espérate, mijo, son 6 meses, perdón, ¿no? En el caso de hipolipemiantes como estatina, resinas ligadoras de ácidos biliares o fibratos no nos generan ningún problema. Solo valdría la pena ver si las muestras no están lipémicas para evitar el dar de baja esa unidad, ¿no? Entonces en ese caso a lo mejor en ese donador en específico vale la pena antes de donar ver el tubo previo que dio si no está lipémico, ¿no? En el caso de hormonas para reemplazo hormonal o anticonceptivos, en general no nos generan ningún tipo de diferimiento, pero ojo, si me están dando un reemplazo hormonal para hacer a lo mejor un cambio de sexo, muchas veces están acompañados con inhibidores de la alfa-5 reductasa, entonces ahí sí nos tendremos que esperar un poquito, ¿no? En el caso de hormonas tiroideas como la levofloxacina no hay problema. Hormonas de crecimiento ya las mencionamos. Inductores de la ovulación, igualmente el clomifeno nos esperamos al menos 12 meses de la última dosis. Y en el caso de inhibidores de la 5 alfa reductasa como finasterida y dutasteride son 28 días o 6 meses posteriores a. Inmunoreguladores, por ejemplo, cualquiera de estos nos tenemos que esperar al menos 2 años de la última dosis. Es raro que lo utilicemos, pero bueno, puede suceder el caso de algún donador. El caso de insulina,
Aunque aquí en la tabla nos ponen que sin importar el tipo, la exclusión es permanente. Si van directamente al punto de uso de insulina, si mencionan que aquellas de tipo recombinante pudieran pasar. La realidad es que ante la duda mejor que no pasen, porque desgraciadamente un paciente que está utilizando insulina más de alguna vez estuvo hospitalizado y quién sabe qué insulina usaron, ¿no? Entonces, para evitar ese riesgo los excluimos de manera permanente. En el caso de retinoides, ya habíamos mencionado también 28 días para isotetrinoína y acitretina son 3 años de la última dosis. En el caso de etretinato sería pues una exclusión permanente, ¿no? Para tópicos óticos oftálmicos no hay ningún problema, salvo que a lo mejor tengamos alguna lesión que amerite diferimiento. Y en el caso de tratamiento para cáncer de células basadas de piel, por ejemplo estos de aquí, mayormente que van contra factores de crecimiento, aquí nos tenemos que esperar al menos 2 años de la última dosis. Y ya los últimos, por ejemplo el tamoxifeno, talidomida, nos tenemos que esperar. En el caso del tamoxifeno son 18 meses de la última dosis. En el caso de la talidomida son 28 días de la última dosis. Pero ojo, tali actualmente probablemente de las pocas indicaciones sería mieloma múltiple. Entonces es un cáncer, ¿no? Nos tenemos que esperar. Y de hecho mieloma pues ya no puede donar. Entonces hay que preguntar siempre. En el caso de vitaminas y demás, pues nada, ¿no? No hay ningún problema. Todos estamos consumiendo multivitamínicos. Que ojo, estoy tomando multivitamínicos porque tengo anemia o tengo una deficiencia de alguno de estos, pues no pudiéramos donar con esto. En general, con eso terminaríamos este curso de selección del donador. La verdad es que es pesado, por supuesto, son muchos días, pues. Pero quisiera terminar esto con una pequeña reflexión. Tantos días para aprender todo esto y tristemente lo tenemos que hacer en 2 minutos, ¿no? Aunque la norma nos da chance de hasta 15 minutos, ¿no? Con cada donador. La realidad es que los centros de trabajo nos obligan, ¿no? No porque el jefe esté arriba de nosotros y órale, rápido, sino por la carga de trabajo y poder dar una atención adecuada. Entonces, si bien quienes ya tienen mucha experiencia en la entrevista con el donador pueden acortar esto, ser muy muy rápido y ser muy específicos en las preguntas, sobre todo conociendo la idiosincrasia, ¿no? de su población. La realidad es que son muchísimas cosas que si nos sentamos a preguntar cada una de ellas, pues nos vamos 1 hora, ¿no? Que será una consulta correcta. Desgraciadamente esto, más que una consulta, es una entrevista. Nos dan un tiempo limitado para hacer esto y pues estar lo más seguros de que la sangre sea lo más segura posible. Por eso hay que recordar, la mejor sangre pues es la que no se transfunde y eso es muy cierto, ¿no? Por supuesto, la sangre tiene riesgos, ¿no? Tanto infectocontagiosos como riesgos derivados de la inmunidad, que eso es un punto y aparte. Y probablemente el filtro más importante aquí sea el médico, sea el trabajador social previo al médico, que finalmente también hace algunas preguntas, no sensibles por supuesto, pero que está ahí. Entonces sí es muy importante hacer una buena selección, porque existen los periodos de ventana, existen momentos en el que el donador me puede estar echando mentiras y yo lo puedo pasar y su serología puede salir negativa cuando realmente esté positiva y que solo estamos viendo un alcance de una prueba que no me alcanza a llegar ahí, ¿no? Y ni se diga en lugares donde a lo mejor no tienen una serología muy correcta o con mucho alcance y que se están transgrediendo la norma, a lo mejor que están dando diferimiento de 4 meses para nueva pareja sexual, pero que no tienen NAT y que técnicamente no pudieran dar ese tiempo, tendrían que esperarse 1 año. Entonces aquí tenemos que generar estrategias, ¿no? en cada centro de trabajo para optimizar tiempos, generando la mayor seguridad posible en el donador, en el eventual receptor y en el personal, porque finalmente pasar a alguien reactivo a VIH o cualquier situación a que done pone en riesgo a mucha gente. Porque si a lo mejor yo paso a alguien que tiene VIH, me puedo picar, ¿no? con su sangre. O si esa sangre se derrama durante su valoración y yo estoy expuesto, como operador también caigo en esos riesgos. Entonces es importante darle esta relevancia, ¿no? Entonces de mi parte sería todo. Es importante, ¿no? que lo tengamos aquí a mano. Todos estos videos quedan en YouTube. Pueden verlos en todo momento. Y de mi parte pues sería todo.